Pasamos a Noticias 24. Durante esta jornada, el ministro de Defensa, Alberto Espina, se refirió al uso de gastos reservados y al proceso contra el excomandante jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba. El ministro anunció, de hecho, medidas para que los gastos sean utilizados adecuadamente y así recuperar el prestigio de las Fuerzas Armadas. Varias preguntas. ¿Qué cambio necesita la ley de gastos reservados? Bueno, vamos a conversar de este tema junto al académico de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Defensa y especialista en relaciones cívico-militares, Marcos Robledo. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, voy de lleno a la pregunta que muchos se hacen cuando se está en el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría de Defensa. ¿Se notaba, se olía que había irregularidades en el tema de gastos reservados, en el tema de viajes? ¿Se veía eso? Cuando uno mira en el tiempo lo que ha ocurrido en defensa y en otros sectores del país, uno puede ver que en el tiempo han habido muchos problemas que son el resultado del funcionamiento de instituciones que no están bien diseñadas y por lo tanto no funcionan bien. Una de estas ha sido, y hoy día se sabe porque han emergido nuevos antecedentes, la gestión de los viajes, por ejemplo, en el Ejército. También acaba de salir los antecedentes sobre la gestión de los gastos reservados. Pero yo creo que es importante tener muy presente que en Chile hay un proceso muy incompleto todavía de reformas en el sector de la defensa. Ha habido esfuerzos para avanzar en esas reformas desde el año 90, en que hubo una transición desde una dictadura militar a un gobierno civil. Esa dictadura militar dejó organizadas muchas prerrogativas para las Fuerzas Armadas en un momento de la historia chilena que después se han ido desmontando gradualmente. La primera vez fue el año 2005, recién 15 años después del año 90, cuando se aprobaron las reformas constitucionales. Después, el año 2010, 20 años después, recién se logró aprobar la primera reforma del Ministerio de Defensa desde el año 1932. Entonces, es una combinación de las instituciones que quedaron impuestas por una dictadura en un proceso de transición, más los déficits que ya tenía la relación civil-militar antes del golpe de Estado de 1973. Es un proceso muy largo. Entonces, hay muchos ámbitos en los cuales hay cuestiones que mejorar en defensa, hay ámbitos también en los cuales se ha avanzado. Por ejemplo, esta reforma del Ministerio de Defensa. Pero esa reforma todavía tiene que continuar en otros ámbitos. Hoy día se está discutiendo la reforma del financiamiento de la defensa. Se está intentando lograr un acuerdo sobre la derogación de la ley del cobre. Y ahora aparece este ámbito de los gastos reservados. Yo quiero recordar que el año 2003 ya hubo un acuerdo, un primer acuerdo, 2003. 13 años después de la transición, recién hubo un acuerdo respecto de cómo regular los gastos reservados, que hoy día aparece como insuficiente, porque de acuerdo a los antecedentes públicos que están emergiendo por la acción del Ministerio Público, al parecer hubo insuficientes controles. ¿Usted, por eso, Marcos, nunca notó que se estaba dando este tipo de situaciones? En el tema de los gastos reservados, estos son rendidos directamente por ley, de acuerdo a la ley, por los titulares que reciben esos gastos reservados al Contralor. Es decir, eso solo lo sabía el Contralor General de la República. El Contralor General de la República. En el caso de los viajes, evidentemente, si uno hubiera sabido de algo así, era obligación de uno denunciarlo. Es decir, la ley establece que para los funcionarios públicos es un delito denunciar cuando uno conoce, es una obligación denunciar cuando uno conoce un delito. Claro, porque finalmente estamos hablando de recursos públicos y esa es la clave de todo este asunto. Así es, son recursos de todos los chilenos. Claro. A ver, el día de hoy el ministro Espina, el ministro de Defensa, dijo que se requiere mayor control civil en las instituciones de las Fuerzas Armadas, justamente con lo que usted está diciendo, que es una herencia, digamos, de hace muchísimos años que en algún minuto también el presidente Piñera decía aquí se le ha dado demasiada autonomía a las Fuerzas Armadas, no hay un control, no hay una fiscalización. Indicó una serie de medidas, auditorías, entre otras, pero ¿usted ve de alguna manera que esto se vaya a solucionar? Porque claro, estamos conociendo casos. Estamos hablando de apoyos o mesadas que se daban a los comandantes en jefe del ejército, que si estuvieran arregladas, por supuesto, pero aquí se estaba utilizando recursos públicos para entregar una mesada, un apoyo. Estaban arregladas. El año 2003 establecía ya ciertas normas, la ley que se aprobó el año 2003,
que regulaba, entre otras cosas, los gastos reservados, establecía que solo podían ser destinadas a ciertos fines. Por lo tanto, por eso ahora hay una investigación y, de acuerdo a la investigación que está llevando adelante la justicia, el Ministerio Público, se están conociendo antecedentes que tendrán que ir siendo ponderados. Pero a su pregunta... Pero los fines hoy día son bien claros, inteligencia y contrainteligencia. Por eso ya quedó arreglado, sí, el año 2003. Antes no estaba muy arreglado. Ese punto. Ahora, yo creo que con esto está ocurriendo algo parecido con lo que ha ocurrido en otros momentos en que se generan coyunturas, situaciones que revelan situaciones que son inaceptables para la opinión pública y que crean condiciones favorables para hacer reformas. Por ejemplo, con la ley Zamudio fue el resultado del asesinato de una persona. Sí. Y eso generó el clima de opinión público recién, después de muchos años, para hacer una legislación como la ley contra la discriminación. Ahora sería esperable que al conocerse esto se genere un impulso político de tal envergadura que se pueda legislar en el Congreso de manera mucho más apropiada, de acuerdo a lo que espera la ciudadanía, porque aquí yo creo que no solamente está en juego la fe pública en la gestión de los gastos reservados, aquí hay mucho más. Lo que aquí está en juego es la fe pública, la buena fe de la opinión pública en las instituciones públicas del país, porque esto no es un caso aislado. Esto está antecedido, en el caso solamente del Ejército y de otras instituciones, como Carabineros, por otros escándalos y faltas de probidad que han ocurrido porque la normativa les otorga aún espacios de autonomía que la sociedad hoy día ya no tolera. Entonces, lo importante es que esta coyuntura sea una coyuntura útil para avanzar en legislación que reduzca esos espacios de autonomía y refuerce el control civil. En la discusión en el Congreso, en la que se está participando, en la que yo también participo hoy día, como asesor en la mesa técnica que se creó en el Senado, entre el Senado y el Gobierno, se está discutiendo, por ejemplo, este tipo de cuestiones. Pero va a ser motivo de discusión. Hay que revisar la propuesta del Gobierno. Probablemente tiene algunas cuestiones valiosas, probablemente pueda ser fortalecida. Aprovecho ese último punto que usted señalaba, la ley de financiamiento del Ejército, la ley reservada del cobre, conocida. Hay un trabajo que se está haciendo, desde el Ejército se ha dicho que efectivamente no hay ningún problema en cambiar lo que es las vías de financiamiento del Ejército en esta situación, en la institución. Esto es lo que se dice en público. ¿Usted ha notado de que haya voluntad en ese tema? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque ahí va quizás lo clave. ¿Hay voluntad del Ejército, de su juicio, para perder autonomía? Porque finalmente uno tiene que ceder autonomía para hacer estos cambios. Yo creo que hoy día lo importante es lo siguiente. Lo importante es que si las autoridades democráticas de este país, que son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, en este caso, respecto de este tema, están de acuerdo en producir un cambio, el Ejército simplemente tiene que acatar lo que acuerden las autoridades legítimas y democráticas de este país. El Congreso y el Gobierno, ambos elegidos democráticamente. El Ejército podrá tener una opinión, se le podrá consultar. Sí, es una opinión que importa, naturalmente, igual que la opinión de las Fuerzas Armadas, como de otras instituciones, como de organizaciones de la sociedad civil, como de organizaciones sociales, como de universidades, etcétera. Claro, el punto es que la piedra de tope, por lo menos en el tema de la ley reservada del cobre, siempre ha sido eso, el conflicto que se genera con un ejército que dice, a mí no me pueden cortar el presupuesto, principalmente por el objetivo que tiene, que es el carácter disuasivo de robar equipos, el armamento, entre otros. La ley del cobre, que dejó de ser reservada en el año 2017. La ley del cobre, sí. Sí, claro, está orientada para el financiamiento de las inversiones. Ahora, yo reitero, aquí el punto es el siguiente, no es lo importante la opinión del Ejército, a pesar de que eso puede ser relevante. Aquí lo importante es la opinión de las autoridades legítimas del país. El país ya está hace mucho tiempo en perfectas condiciones de resolver eso sin el temor a lo que pueda decir el Ejército si es que tiene una opinión distinta. Claro, tiene que cuadrarse, pero las presiones siempre se han dado. De hecho, usted lo mencionaba, pasaron muchos años para que se comenzara a cambiar en temas legales cómo el Ejército... Pero ya deberíamos estar avanzando mucho más rápido en estas reformas, porque hace mucho rato
que hay condiciones para avanzar en estas reformas y ya es solamente una cuestión de voluntad política entre el gobierno y el Congreso avanzar en estas reformas. Digamos que la pelota está en el Congreso. La pelota está en el mundo político. Esa discusión, ¿cómo la ve usted? Ya se ha hablado también de alguna manera, bueno, de hecho se presentó un proyecto para modernizar Carabineros por el gran desfalco que sigue aumentando en términos millonarios con esta situación del Ejército, que claro, en cuantía puede ser bastante más bajo hasta el minuto. Solamente en el caso de Miguel Fuentealba se habla de 3.500 millones de pesos. Altísimo para una persona, pero no es comparable evidentemente con la situación de Carabineros. Pero sí en el punto tienen conectores totalmente similares. ¿Cómo ve usted el desarrollo que se puede generar de aquí hacia adelante con este espacio que usted ve justamente, Marcos? Yo esperaría que se pudieran construir acuerdos en el Congreso entre gobierno y oposición que permitan dar un salto respecto a la situación en que hoy día se está. Por ejemplo, el gobierno ha mandado un proyecto para reformar la normativa sobre gastos reservados. Es interesante el proyecto, introduce algunas cuestiones que el acuerdo de 2003 no consideraba. Por ejemplo, el acuerdo de 2003 solamente consideraba la rendición de cuentas de los comandantes en jefe al Contralor. Hoy día se agrega la rendición de cuentas a las autoridades del Ministerio de Defensa. Hasta ahora, por ley, las Fuerzas Armadas no deben rendir cuenta a los ministros de Defensa ni a las autoridades del Ministerio de Defensa, porque la ley dice que rinden solamente ante el Contralor. Entonces, eso se modifica en el proyecto, pero también probablemente hay que introducir cierto nivel de participación del Congreso Nacional, porque es el Congreso el que autoriza el presupuesto que incluye eventualmente gastos reservados. Entonces, si el Congreso autoriza, después también se le debe rendir cuentas sobre eso. Ahora, pero ¿no sería un problema que en un minuto sea el Congreso el que tenga que aprobar los gastos reservados para su objetivo, que es inteligencia y contrainteligencia, perdón? Es decir, que una discusión en el Congreso, que sabemos que es larga, termine de alguna manera complicando lo que es el verdadero objetivo de estos gastos reservados, el objetivo positivo que tiene. Yo creo que en todos los países existe este tipo de recursos fiscales, públicos, para necesidades que el Estado a veces tiene y que son legítimas, ¿no? Y todos los Estados tienen esos recursos y tienen regulaciones para eso. Ahora, yo creo que hay que confiar en las instituciones públicas. Por ejemplo... Pero que la gente no confía mucho en las instituciones públicas. Pero es que no confía porque el diseño institucional ha estado pensado desde el año 90, fue heredado, fue impuesto en una constitución y en leyes que no fueron consultadas, fueron impuestas, y por lo tanto las leyes están pensadas por personas que no creían en la democracia. O sea, habría que reformar la Constitución de lleno. Bueno, yo creo que sí, pero ese es un debate más amplio en el sentido de que cuando uno genera instituciones que no están pensadas democráticamente, en el largo plazo las instituciones no terminan funcionando bien y por lo tanto se desacreditan. Lo que hay que hacer es fortalecer las instituciones y estoy seguro que al funcionar mejor las instituciones van a ir ganando, reconquistando legitimidad y credibilidad. Por ejemplo, el sistema binominal, el sistema electoral. El sistema electoral no se pudo modificar entre el año 90 y el año 2014, cuando recién se aprobó el fin del sistema binominal. Tenemos desde entonces un sistema electoral proporcional que permitió la emergencia de nuevos partidos políticos que representan a la gente que estaba cansada con lo que había. Pero por lo menos la gente puede elegir una opción distinta. Eso de a poco va legitimando a la política de nuevo, gradualmente. Pero se necesitan muchos años para volver a legitimar la política de esta manera. Y en este ámbito de la defensa se necesita un gran esfuerzo para volver a construir instituciones que le devuelvan la fe a la gente en el Congreso, en el gobierno, en los partidos políticos, porque han sido muchos años de instituciones que los han ido desprestigiando. Ese es el objetivo finalmente. Marcos Robledo, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Que tenga buena tarde. Hasta luego.